dicho al principio de la misa, hoy celebramos la fiesta de dos santos que, habiendo nacido en este caso no en la Europa del Este, sino en Grecia, en la ciudad de Tesalónica, en aquella época todavía Imperio Romano de Oriente, evangelizaron centro de Europa, los pueblos, lo que hoy llamamos pueblos eslavos, Hungría, Eslovaquia, incluso uno de ellos, San Cirilo, son dos hermanos. San Cirilo creó un alfabeto que todavía es el alfabeto cirílico, de ahí viene el nombre que se usa en toda la Europa oriental, es el alfabeto que usan, por ejemplo, en Rusia. Hablando de los santos que se han dedicado a evangelizar, en este caso, por ejemplo, y por supuesto no son los únicos, hay que preguntarse por qué lo hacían. Afrontaban grandes dificultades, se jugaban la vida y desde luego la situación física o digamos de comodidades no era en absoluto agradable. ¿Por qué lo hacían? ¿Qué tenían dentro? Era simplemente amor al Señor y también el convencimiento de que aquello que estaban llevando, aquella gente eran paganos, cada uno de su religión, aquello que estaban llevando, el mensaje de Jesús, era bueno para esas personas. Lo hacían por amor al Señor y lo hacían por amor a la gente. Era mucho mejor para esas personas creer en Jesucristo y en el mensaje de Jesucristo, el mensaje del Dios amor, que creer en sus respectivos dioses. Y esto no solamente pensando en la vida eterna, por supuesto, pensaban en la vida eterna, sino pensando también en esta vida. Era mucho mejor para ellos, es decir, para estos pueblos eslavos, podríamos hablar de cuando San Pablo o Santiago Apóstol evangelizan a los pueblos hispanos, o cuando los misioneros españoles se van a recorrer toda América, o cuando se ha evangelizado África. No solamente están pensando en que la vida eterna la van a poder recibir con más facilidad, por lo menos si están creyendo en Jesucristo, sino que están pensando que ese mensaje del Señor es bueno para esta vida. Y no solamente es mejor, sino que es muchísimo mejor. De tal forma que ellos sentían sus sacrificios compensados por el bien que hacían. Pongamos, por ejemplo, una persona que en unas condiciones como hay hoy, ¿no? Los refugiados los vemos en reportajes en televisión, en qué condiciones horribles viven los que han tenido que huir de Siria o del centro de África, perseguidos por Boko Haram en Nigeria, por ejemplo. ¿En qué condiciones viven? Entonces, un hombre, una mujer, dejan su comodidad de su casa en Europa y se van a estar con esa gente. Es un médico, es un enfermero, una enfermera. ¿Por qué lo hacen? Si son católicos, lo hacen por el Señor, pero también lo hacen porque quieren llevar un alivio, quizás sea poco, pero un alivio a unas personas que están sufriendo mucho. Esto lo entendemos el sentido que tiene una acción social, dar de comer, dar una medicina, ayudar a que construyan un pozo para tener agua potable, lo entendemos. ¿Por qué no entendemos lo mismo con respecto a la evangelización? Ya no es así. Hace muchos años leí ya, cuando no era tan difícil la cosa como ahora, una carta de un misionero comboniano en África. Decía: si nosotros queremos construir un hospital, no tenemos ningún problema. Inmediatamente conseguimos el dinero de donantes, de ONGs, de gobiernos europeos. No tenemos ningún problema. Un hospital, inmediatamente conseguimos el dinero. Pero si pedimos dinero para un seminario, no nos ayuda casi nadie. ¿Y de dónde sacamos después las personas para trabajar en el hospital? Por supuesto, médicos, enfermeros de allí o de Europa que van a base de muchísimo dinero. Sí, pero falta el alma del hospital. Si pides dinero para evangelizar, no. O si pides personas que quieran evangelizar, no. Hemos perdido de vista la esencia del cristianismo.
Estar con Jesús, seguir a Jesús, creer en Jesús, es un don. No solo para la vida eterna, siempre se plantea lo mismo. Cualquier persona, según su conciencia, puede salvarse. La misericordia de Dios es infinita y yo no voy a ponerme a decirle a Dios a quién puede Dios salvar y a quién no puede salvar. Ya ves tú, ¿quién soy yo? Ya me conformo con que el Señor tenga misericordia de mí. Por tanto, yo no voy a entrar a decir, a este tú no le salvas. Dios me libre, ¿no? Dios hace lo que quiere, que para eso es Dios. Pero es que esa no es toda la cuestión. La cuestión es que cuando yo me he encontrado con Jesús, además de la salvación futura, que confío en que el Señor me la regale sin mérito mío, es que me he encontrado con la salvación aquí. Ser cristiano, ser católico, seguir a Jesús es lo mejor para mí aquí. ¿Y por qué pienso que es útil dar un pedazo de pan y no es más útil dar la Eucaristía? ¿Por qué pienso que es útil llevar una medicina que te puede aliviar unas fiebres provocadas por un mosquito y no es más útil poner en el corazón de la persona la palabra de Dios, que te ayuda a evitar tantos errores, a no dar tantos malos pasos, a ser más feliz porque amas y sirves más? Esto es un problema gravísimo. Ya San Juan Pablo II escribió una de sus encíclicas, la Redentoris Missio, denunciando el problema. La Iglesia se convierte en una ONG que se entiende a sí misma y se justifica a sí misma, y sus líderes se justifican a sí mismos en tanto que hacen obras sociales, que las hacen magníficas y que hay que hacerlas, pero hemos perdido de vista lo esencial, que no solo de pan vive el hombre. Hacer de la Iglesia una ONG que se dedica a hacer obras sociales es no solo empobrecer la Iglesia, sino privar a todos, pobres o ricos, de lo más importante que podemos darles, que no es una medicina o un pedazo de pan, que podrá dárselo otro, que incluso tendrá la obligación de dárselo otro, como por ejemplo el Estado. Pero en cambio, ¿quién puede llevar la palabra de Dios? No va a ser el gobernante, no va a ser el alcalde, no va a ser el policía, tendrá que ser el evangelizador. Hemos perdido de vista esto. En el fondo, hemos dejado de tener fe. Esa es la tragedia. Hoy que recordamos a estos dos evangelizadores que recorrieron el centro de Europa para llevar el mensaje de Jesús y que hicieron cultura, porque había culto a Dios, del culto vino la cultura, hoy tenemos que recordar que también nosotros tenemos que ser evangelizadores y que lo más grande, lo más importante, lo más valioso, lo más sabio que podemos dar a los nuestros es ponerles en contacto con Jesucristo. De ahí viene la verdadera felicidad. Que así sea.